Hagamos una breve introducción a Linux y el por qué este se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas. Lo primero que necesitamos es hacer algunas definiciones y probablemente tocar un poco de historia, ¿sí? En principio, ¿qué es Linux? Linux es una pieza de software que se utiliza para gestionar hardware. Ahora, ¿qué tipo de hardware? Básicamente una computadora. ¿Cuál computadora? Desde una muy pequeña que se utiliza para gestionar, no sé, tu nevera, hasta mainframes que controlan o gestionan gran parte de la infraestructura de Internet. Es decir, desde tu computadora de escritorio hasta tu celular, desde tu televisor hasta tu lavadora. Linux está presente en nuestras vidas, en todas partes de nuestras vidas, ¿te enteres o no? Y bueno, ¿de qué va? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué ha causado incluso pasiones? Linux es un nombre, un juego de palabras probablemente. El nombre del creador es Linus Torvald. ¿Linus con S? ¿O Linus? No, porque no es gringo, ¿no? Entonces es Linus Torvald. Y el software que desarrolló es Linux. Este es un kernel. Kernel es como el centro del sistema operativo. Al inicio de la computación, tú arrancabas tu computadora con el programa en cuestión, la computadora levantaba y tenías un programa en particular que ibas a utilizar, luego entraron los sistemas operativos en juego y pasa que arranca esta herramienta de hardware, arranca la computadora. No voy a entrar en detalles porque eso probablemente es una conversación muy larga de qué es una computadora, de qué está compuesta, pero lo primero que sucede es que la enciendes y hay un pequeño chip que guarda información de cómo arrancar o cómo encender y en qué orden ese aparato. Eso se conoce como BIOS, el BIOS de la computadora. No es la única forma y probablemente hay otras herramientas más actuales que gestionan además del BIOS de la computadora tu sistema, pero en general y de una forma muy resumida es arranca la BIOS, revisa los discos conectados, entre los discos conectados, de acuerdo al tipo de arranque, va a revisar o bien una carpeta, en el caso de UEFI, o va a mirar el sector de arranque del disco y va a definir, bueno, a quién le entrego el control de este hardware. Y se lo entrega a esa pieza de software que se llama kernel. Lo mismo pasa en todos los dispositivos, ¿no? Sea tu computadora de escritorio, tu portátil, sea tu celular o, vamos, cualquier herramienta que esté conectada al Internet de las cosas, tu casa, tus ventanas, qué sé yo, arrancan de una forma muy similar. Encienden, se enteran y si tiene un sistema operativo, bueno, le entrega el control al sistema operativo. Pero ese sistema operativo, bueno, no es nada, no tiene interacción contigo, ¿no? Él simplemente se entera de cuál es el hardware y lo arranca. Y tú dices, bueno, no hay magia en esto lo hacen todos los sistemas operativos que existen hasta el momento y los que conozco, y bueno, Windows y qué sé yo, Mac OS y cualquier otro. Hay muchas similitudes y las diferencias son de concepto. Las diferencias son de filosofía. Resulta que Linux arranca en un momento de la historia del software que era crucial. A eso de los 80 empezaba la revolución del software libre, no era open source, porque open source fue un término que vino a generarse para hacerlo blando para la industria, ¿no? Para que la industria no fuese reacia a la adopción de herramientas de software libre. Entonces, código abierto. Entonces, más interesante decir código abierto. Pero en aquel momento era software libre. Y empieza todo un movimiento y una revolución con la Free Software Foundation, en cabeza de Richard Stallman, donde el software no era una pieza que yo desarrollaba o que alguien desarrollaba para simplemente una utilidad, sino que tenía detrás una filosofía, y la filosofía era la de compartir, la de que el conocimiento era libre, que el software en sí mismo lo que encerraba era el conocimiento de cómo resolver un problema, y eso debía entregárselo a la gente. En esa época había mucho software libre para Unix, que era como el sistema operativo pues
de avanzada en el momento, ¿no? Quien estuviera haciendo proyectos interesantes, proyectos grandes, incluso en la universidad. Había algo que se llamaba, o que aún se llama BSD, que era el Unix desarrollado por la Universidad de Berkeley. Y se habían desarrollado muchas piezas de software para funcionar en Unix. Y todo eso del 85 en adelante fue abrazado por la Fundación del Software Libre, pero hacía falta algo. Hacía falta que no se montaran sobre Unix, sino que esas herramientas ni sobre Minix, sino que se montaran sobre algo más. Un corazón de sistema que también fuera libre. Pasa que en esa época, un hombre por allá en Finlandia, qué sé yo, se le ocurrió hacer un sistema operativo porque estaba aprendiendo, porque estaba jugando, porque tenía su proyecto, y basarse en Minix, que era un clon de Unix, que estaba pensado en universitarios, ¿no? Hay gente que estaba aprendiendo y demás. Y entonces él hizo su clon, empezó a desarrollarlo y se le ocurrió lanzar en un foro en internet: hey, estoy haciendo esto, ¿qué les parece? Y alguien contestó: mira, está interesante, ¿qué tal si le arreglas esto? Y alguien más dijo: y arreglaré esto, y bueno, va bien, y oye, a mí me sirve, en mi computadora arrancó y pude funcionar con X programa que estaba pues disponible para Unix, y probablemente muchos de la Fundación del Software Libre, y vamos, y empezó a crecer como una bola de nieve. Había que poner una licencia. Linus Torvalds, que es quien hizo todo esto, decidió: hombre, vamos a utilizar la GPL. La GPL es una licencia pública general. Es una licencia que lo que dice es, a grandes rasgos, no entro en detalle, es, bueno, esto que te estoy entregando es libre, puedes hacer lo que quieras con él, simplemente si lo vas a usar y se lo vas a dar a alguien más, tienes que entregarlo con la misma licencia, darle la misma libertad. Si vas a pegar algo en esto o te vas a basar en esto para hacer algo más, tienes que mantenerlo con esa libertad. Eso es lo que dice la licencia. Entonces, Linus Torvalds dijo: bueno, vamos a hacer mi herramienta de software con esta licencia, porque estoy aceptando además contribuciones y me parece correcto. Y así empezó todo. Entonces empezó con una filosofía, la filosofía de compartir y de crecer en comunidad. Ahora, si lo piensas, es un crecimiento caótico, es decir, miles de programadores alrededor del mundo entregando aportes, un tipo, no, seguramente no solo él, pero vamos, conceptualmente un tipo recibiendo toda esa información, viendo cómo la acomoda dentro del kernel, tomando decisiones y diciendo: sí, vamos a liberarlo, utilícenlo, y en ese proceso nace algo más. Nace una cosa que se conocen como las distribuciones de Linux. Habíamos dicho, habíamos pues conversado, mostrado el tema de que la Fundación del Software Libre saca una serie de herramientas, todas para Unix, que cubrían lo que proveyese Unix, pero con una licencia libre. Y Linux es el corazón que hace falta. Y ahora alguien en su casa, en su trabajo, en su cochera, qué sé yo, dice: vamos a hacer esto. Vamos a tomar ese kernel y vamos a sumarle un software, no sé, las herramientas que yo considero mínimas, básicas, necesarias. Ahora, cada quien tiene un concepto diferente de lo que es necesario, ¿no? De lo mínimo básico necesario. Había una cosa por allá en la que se basa todo esto. Es un estándar postfix, lo pronuncio mal, no importa. Y ese estándar dice: bueno, debes usar estas cosas, deben haber estas entradas y estas salidas. Y como mínimo debes tener este entorno. Entonces, ese es el punto de donde arrancar. Luego se estandarizan las cosas, ¿no? Y hay una cosa que le llaman Linux estándar base, que es lo mínimo que tú deberías conocer para decir: bueno, yo sé usar una consola de Linux, porque... ¿ok? Ahora, algo más. Dentro de todo este afán del software libre, de herramientas de Unix o como Unix y del kernel de Linux creciendo, hay una filosofía de desarrollo de la época. Y esa filosofía sigue hasta hoy en muchos proyectos. Y es: haz las cosas simples, ¿no? Que cada herramienta haga una cosa en particular. En Linux, eso es la esencia de todo el sistema. Hay pequeñas herramientas, cada una hace una cosa. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Bash, que
te proporciona un shell con el que puedes trabajar, con el que puedes interactuar y llamar a las demás herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama ls y lo que hace es eso, listar y lista los archivos y directorios que tienes, ¿no? Entonces cada herramienta muy pequeñita hace lo suyo, ¿no? Por separado. Bueno, se juntan todas esas herramientas. Alguien dice, mira, yo elijo estos paquetes como base y creo que podríamos utilizar estos otros porque es el concepto que yo tengo de cómo debería entregarse el software y eso se conoce como una distribución de software Linux. Las primeras distribuciones de software Linux o las que hicieron mella en la comunidad fueron probablemente Slackware, fueron Red Hat, fue una de las primeras distribuciones Linux que tuvo éxito. Debian, que fue una distribución Linux comunitaria donde fue la gente de filosofía más fuerte. Aquellos que pensaban que el software debía ser libre y debían mantener software enteramente libre dentro de lo que fuese una distribución para el software de Linux. Y también arrancó otra, Mandrake, fue una distribución de software Linux que, bueno, creció mucho. Y había que distribuir de alguna forma los paquetes, ¿no? El software. La manera tradicional era, aquí está el archivo fuente del software, descárgalo, descomprímelo y compílalo. Pero estaba ese tema de la filosofía de Unix, que hay una herramienta que debe hacer cada cosa y entonces debías tener una librería que correspondiera a algo que necesitaba esa herramienta para funcionar. Y así, ¿no? Entonces, hay ese lío de paquetes. Que descargo una herramienta, la voy a compilar, pero esa herramienta no compila porque es que también necesito una librería, por ejemplo, de imagen para funcionar. Y esa librería de imagen necesita la librería de gestión de, por ejemplo, archivos PNG y así. Entonces, para solucionar todo ese problema, se crea un sistema que se llama Sistema de Empaquetado de Archivos. La gente de Red Hat creó una cosa que se llamaba RPM. Los RPM no son más que un archivo CPIO, pues ahí guardado donde está todo. Los .deb, que no son más que lo mismo, ¿no? Un archivo comprimido y dentro del archivo comprimido hay dos cosas. Hay la estructura de directorios, la estructura de ficheros y un script que hace algo. Eso es lo que es un archivo en Linux, ¿no? Un archivo de estos de instalación, un archivo de paquete. Si tú descomprimes un archivo de paquete, lo que vas a encontrar es que en Linux no se hacen las instalaciones como, por ejemplo, vienes acostumbrado en Windows, que todo se descomprime en una carpeta en particular y se copian unos DLL en, no sé, unos DLL compartidos, de repente son de sistema o no, y luego todos se registran como en una pieza maestra que va llevando el orden de qué debe ejecutarse y cómo debe ejecutarse, que se llama como el registro de Windows. No, en este caso lo que pasa es que se sueltan los archivos en disco. Ahí están los archivos. Y si hay algo que escribir, algo que se necesita, por ejemplo, activar el servicio de inmediato luego de instalarlo, contiene un pequeño script que se ejecuta luego de la instalación. Y también hay un listado, para resolver el grave problema ese que tenían de dependencias, hay un listado de qué software necesita. Entonces, se crean las distribuciones Linux y la solución eventualmente viene a ser esto de resolver las dependencias. Los paquetes en Linux lo que hacen es eso. Y entonces tú vas a instalar una herramienta para ver imágenes. Y lo que esto hace es que descargas el paquete y al instalarse el paquete mismo tiene un listado de yo necesito A, B, C, D software para funcionar. Y ese software que vas a instalar también dice yo necesito a A y B, yo necesito a Y y Z, etc. Y entonces instalas uno y casual, tu sistema estaba preparado y solo instaló la herramienta que necesitas. O lanzas el comando para instalar el paquete o lo seleccionas en la tienda, qué sé yo, y lo que hace es que te descarga 300 megas de software con 100 paquetes, 80 paquetes adicionales pues, que se necesitan para que ese paquete funcione. Entonces, esa es la estructura y la filosofía de Linux. Es completamente libre, cualquiera puede entrar a crear lo que se conoce como una distribución de software y
bueno, puede utilizarlo a propósito general, ¿no? De propósito general. Linux no tiene por qué tener un espacio limitado, ¿no? Un tamaño limitado. Entonces, las distribuciones de Linux no es algo como que, mira, siempre pesan 1 giga de tamaño o 500 megas de tamaño o ocupan ese espacio en disco. No, depende de la selección de herramientas. Eso abre puertas gigantes porque, además de eso, el kernel de Linux tiene una propiedad impresionante y es que tú puedes seleccionar qué quieres usar y qué no quieres usar de él. Tú puedes utilizar lo más básico del kernel de Linux y generar un archivo que no pesa 1 mega. O puedes utilizar todo lo que va a necesitar una computadora normal para el trabajo de oficina. Y entonces, pero ya tienes un kernel un poco más grande y entonces los archivos del kernel ocupan más espacio y vas a cargar una cantidad de drivers y vas a cargar una cantidad de módulos y entonces es un kernel gigante, ¿no? Que ocupa un montón de espacio en memoria. Pero, ¿qué permite eso? Permite que lo puedas utilizar en diversas arquitecturas de computadora. Es decir, no era una computadora de escritorio, sino una pequeña computadora que tiene apenas lo esencial y apenas una cantidad de memoria muy reducida para funcionar. Entonces, esa es la razón por la que se convierte en la elección perfecta. En principio, es de libre uso. No tiene un coste. No tiene un coste, en teoría, elegirlo y usarlo. Puedo descartar un montón de herramientas y quedarme solo con las que necesito. Entonces, puedo utilizarlo como el sistema operativo para gestionar, por ejemplo, mi nevera. Entonces, por eso los fabricantes dijeron, mira, ¿qué tenemos? No, pues no usemos un sistema operativo, no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es, no sé, el microcontrolador para esto y se acabó. Pero ahora, de repente, quieres que tu nevera tenga un montón de funciones, se conecte a internet, te avise, tenga notificaciones, qué sé yo. Y entonces dices, bueno, mira, esto me funciona. Esta herramienta me funciona. La hacemos súper pequeña, llevamos al mínimo los requerimientos y la ponemos ahí. Funciona para la computación en la nube. Entonces, yo lo que quiero y lo que necesito es un servicio muy pequeñito que pese 15 megas y entonces, ¿qué utilizo? Pues seguramente voy a utilizar una distribución Linux súper estricta, súper pequeña para montar en una máquina virtual súper pequeña y entonces 100 megas, qué sé yo, en las que esté funcionando todo para tener un mínimo espacio y demás. Y luego, con el tema de contenedores también es la herramienta perfecta porque dentro de todo lo que se ha desarrollado en Linux o en el mismo kernel de Linux está la opción de tener algo que se conoce como enjaulado y entonces yo puedo correr procesos enjaulados y aislados los unos de los otros y entonces es la herramienta perfecta para lo que hoy se conoce como computación en la nube. En fin, Linux por muchas razones se convirtió en la herramienta a elegir.